Muy bien, a las 8:24 de la mañana vamos a saludar a Julieta Tarrés. Julieta es periodista, colega y es magíster en economía. Vamos a charlar con ella y con David un poco de qué está pasando con la inflación. Buen día, Julieta, ¿cómo estás? Hola María, buen día David también. Hola Juli. Bueno, un número esperable, ¿no? Pero no por eso menos difícil, sobre todo para lo que plantea hacia adelante el 3,9 de inflación del mes de enero, ¿no? Sí, enero es estacionalmente un mes de inflación alta, solamente para Argentina, porque la gran mayoría de los países del mundo, vos sabés, ustedes saben que no tienen inflación, salvo a partir del 2020 cuando se dio el fenómeno de la pandemia y con la pandemia vino la emisión. Y esa es la explicación de por qué hoy Estados Unidos tiene una tasa de inflación anual de 7,5, o podemos ver que en Europa la inflación está cerca de 6 puntos, o en el mundo la inflación está cerca de esa tasa. Entonces, la preocupación ya no es solo Argentina, ahora nos están poniendo en el mapa con una inflación muchas veces por encima de esa tasa de inflación global, pero Argentina de golpe es novedad para el mundo. Antes no era novedad para el mundo, ahora nosotros tenemos como la receta de lo que es vivir con inflación, no así la receta para bajarla. Claro, y ahora es un problema porque intentar bajarla en un contexto de negociación con el Fondo Monetario que te va a obligar a subir tarifas de servicios públicos, de transporte y demás, y a no atrasar el dólar y que el dólar oficial se mueva al ritmo de la inflación también, todo eso te va a meter más presión, no menos sobre inflación. Claramente, María, lo que vos decís es tal cual. Si vos mirás cuáles son los ingredientes o cuáles son los elementos que hacen que los precios suban, primero es la emisión, que es la razón macroeconómica, pero después tenés... Bueno, ahí hay una discusión también, ¿no? Porque uno ve lo que pasa en Estados Unidos, hay discusión entre los economistas, muchos plantean también que la pandemia generó un parate en la producción, después una recuperación con mucha plata del Estado, un cuello de botella, qué sé yo. Paul Krugman te diría que no fue la emisión, sino que fueron otros factores, pero en todo caso, están con inflación post-pandemia. Sí, no, yo coincido con eso que decís. Lo que pasa es que si vos mirás las estadísticas y los trabajos empíricos, lo que te da, proporcionalmente hablando en materia de econometría, que es la cantidad de datos que te muestran una realidad, es justamente eso. Primero, en una primera instancia, siempre hay emisión. Sin emisión, por más que vos veas crecer los precios de los commodities, como por ejemplo el gas o, si querés, la soja, que pueden ser dos de los drivers que generan mucha inflación en el mundo, si vos no tuviste emisión antes en esa economía, no vas a subir los precios de forma generalizada. Vas a ver los precios aumentando en un sector. Bueno, Estados Unidos pensaba eso al comienzo y ahora tiene una inflación generalizada en toda la economía, incluidos los salarios. Pero para mí esa es una segunda instancia. Yo quizás puedo estar de acuerdo con algunos de los economistas que No, está nombraste. bien, era un desvío, no, está bien, pero no importa, digo, vayamos a lo nuestro, digo, en este contexto en Argentina es complicado, ¿no? Pensar que la inflación puede ir a la baja. Es muy complicado por esto que dijiste antes, si va a subir, van a subir las tarifas, incluidas las de colectivo ahora en algunas regiones, algunos distritos. Va a subir el gasoil, por supuesto la nafta, entonces eso hace subir todos los precios de la economía y además tenés mucha emisión generada que va a ir directo al dólar. Vos pensás que solo en 2021 por minuto se imprimieron, o el Banco Central imprimió 4 millones de pesos. Multiplicá 4 millones por la cantidad de minutos que tuvo un año. Eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora, Julieta, también digo, respecto de la inflación del mundo y lo que tiene la Argentina en el mundo, vos lo que tenés también es que está afectando el quiebre de los stocks post-pandemia y eso hace que tengas una demanda mucho más fuerte que la oferta de los productos. Eso en la Argentina en sí mismo se puede empezar a ver a partir de ahora con las restricciones de el acceso a dólares para importar. Sí, ahora lo vemos de forma, si querés, sectorizada, pero históricamente Argentina tuvo esos problemas porque no tenemos inversiones directas, extranjeras directas y locales directas de forma continua. Hemos tenido pedidos de inversión, se han caído esas inversiones y cuando vos no tenés inversión, no tenés suficiente nivel de producción para abastecer no solo la economía doméstica, sino también la economía extranjera o la economía o la demanda externa, que es como se dice en economía. Hoy estaba mirando datos para compartirles respecto de la historia. Y si vos mirás los últimos 104 años de la historia argentina, vas a tener una tasa de inflación promedio de 110 por año. Siempre haciéndole trampa, ¿no? Porque tenemos 10 años de estabilidad económica cambiaria con la convertibilidad. Y después tuviste un pico en 1989 de 3.000
79% de inflación en ese año. Todo lo demás te da 110%, es una hiperinflación generalizada a lo largo de una centenar de años. Y si miras por presidencia te vas a dar cuenta quiénes fueron los que más abusaron del recurso de la emisión respecto de los otros. Bien, así que un verano, digamos, ya estamos en el 50,7% en los últimos 12 meses y a pesar de la intención, ¿no?, del gobierno de ir a la baja este año con este número y lo que viene por delante de los aumentos que hay, es difícil pensar un escenario que además, bueno, está en plena discusión, arrancan las grandes discusiones paritarias, ¿no? Arrancó la de los docentes, el gobierno quería fijarlo en un 40% diciendo, bueno, después habrá reaperturas, pero intentando generar una expectativa por debajo del 50% ahora, ¿no? Es un objetivo bastante modesto, el de pensar bajar del 50%. Bien, Julieta Tarrés, periodista, magíster en economía. Gracias, Julieta. Un placer, María. Gracias a los dos. Un beso. Un beso. Una cosa